tienen un dominio de 79 aminoácidos, conocido como dominio de alta movilidad. Ese es el nombre que recibe el dominio de alta movilidad. Y nuevamente su proteína tiene este dominio de 79 aminoácidos que le permite precisamente interactuar con el ADN de los genes que va a regular. Aquí lo que cambia, provoca cambios conformacionales en el ADN es precisamente al momento en que se une el factor de transcripción a la molécula de ADN, va a ocasionar un cambio en la estructura y eso va a permitir la activación del gen, que el gen se active. Nuevamente son reguladores transcripcionales y se van a estar expresando en diferentes tejidos durante lo que es el desarrollo, durante la embriogénesis. Y la característica que tienen estos genes, los genes SOX, es que requieren de un compañero, es decir, requieren de otro factor para poder funcionar. No pueden actuar por sí solos. Entonces, tenemos aquí el producto, el gen SOX se transcribe, se traduce y se genera la proteína. Y este no puede actuar de manera individual, requiere de un compañero. Entonces, este compañero le va, al momento que se une con el compañero, le va a permitir a SOX unirse a la región de ADN y regular la transcripción de los genes. El compañero, de igual forma, por sí solo, pues no se puede unir, no puede interactuar con la molécula de ADN. Entonces, la actividad de SOX pues va a depender también del compañero con el que se una. Así, por ejemplo, SOX9 se interactúa con el factor del colágeno 2, que es en este caso el compañero, va a poder activar el gen que codifica para el colágeno tipo 2. De lo contrario, si no estuviera este compañero, pues SOX9 no puede unirse a la región de ADN de este gen y no se llevaría la expresión ahora sí que no se generaría, así que no se produciría, perdón, el colágeno tipo 2, no se expresaría el gen y no tendríamos la expresión del colágeno. Entonces, aquí, precisamente, dependiendo del compañero, va a ser la función que desempeñe los genes SOX y requieren de este compañero. Este compañero también es codificado por otro gen. Ahora sí que hay genes que codifican para estas proteínas que van a servir de compañeros o en este caso, de cofactores para SOX, para los genes SOX. Y también ahora sí que el compañero, la característica de esta molécula, pues va a regular el contexto de donde se va a unir SOX9. Va a controlar a dónde se va a unir SOX9 y el efecto que va a tener, si va a activar o va a reprimir. Entonces, algunas mutaciones que se tienen determinadas en estos genes es SOX9, que ocasiona la displasia campomélica. Esta es una alteración en el desarrollo del esqueleto, precisamente debido a esto, a que está participando en la expresión del colágeno tipo 2. Es una alteración en el desarrollo del esqueleto. SOX10 participa, ahora sí que la mutación en SOX10 está relacionada con el síndrome de Waardenburg tipo 2 y SOX2 está relacionado con la anoftalmia, que es la ausencia de ojos, es decir, no hay desarrollo de los globos oculares. Ahora sí que se nace sin uno o los dos ojos, o la microftalmia, en el cual los ojos no se desarrollan de forma completa, no se desarrollan completamente. Entonces, antes de terminar, les voy a mostrar una página para que ahora sí que puedan checar ahora sí que todas las características clínicas de estas enfermedades y de otras enfermedades genéticas. Es una base de datos, ahorita se las muestro, déjenme la cargo, de enfermedades genéticas en humanos. Vienen tanto desórdenes monogénicos como este tipo de enfermedades ocasionadas por estas mutaciones. Entonces, esta es la página.
Esta es la página, se llama OMIN. Es una página que empezó precisamente como base de datos para las enfermedades monogénicas en humanos. Y la ventaja es que vean, está completamente actualizada. Se actualizó el día de ayer, el 27 de este año se actualizó. Y está auspiciada por el Hospital Johns Hopkins. Entonces, ustedes pueden buscar aquí las características clínicas, el fenotipo, los genes de las enfermedades. Déjenme déjenme ver si me puede dar directamente con el gen. O ponemos el nombre completo. Aquí está. Entonces, aquí está el síndrome, Waardenburg síndrome, que está relacionado con la mutación de SOX10. Y aquí están todas las características clínicas. La descripción, la genética molecular. Aquí está donde está localizado el gen en el cromosoma. La descripción del síndrome. Aquí está la mutación en el gen SOX10. Y vienen las características clínicas de los casos que se han descrito. Incluso vienen las fuentes de donde se obtuvieron estos casos. Algunos los pueden consultar, otros depende si están abiertos de acceso libre. Pero ven, este es ocasionado por la mutación del gen SOX10. Y así pueden, ahora sí que buscar cualquier enfermedad de origen genético. Esta base de datos está bastante completa y la ventaja es que, como se pueden dar cuenta, está actualizada. Por ejemplo, SOX2, y aquí incluso aquí está microftalmia. En el caso de SOX2 podemos entrar directamente al gen SOX2, y esto es más que nada relacionado con el gen, la familia de los genes. Lo que codifica por una proteína de 317 aminoácidos. Entonces viene la información, aquí está donde está localizado, la función del gen, la función que tiene, la función que se tiene determinada. Y vean, aquí SOX2, por ejemplo, va a estar asociado con PAX6. O sea, aquí ya empezamos a ver interacción de los genes que hemos estado viendo. Aquí vean OCT4 y NANO, que veíamos que se utilizan para pluripotencialidad en las células. Entonces, están relacionados con estos genes. Entonces, esta base de datos les va a ser de utilidad si tienen curiosidad para consultar sobre todo las características clínicas de los síndromes y de las enfermedades que ocasionan las mutaciones. Es esta. Por si les es de utilidad. Y bueno, aquí ya ponen el nombre de la enfermedad. Si van a poner el nombre de la enfermedad, tiene que estar en inglés, el nombre de la enfermedad. Y ya pueden revisar los aspectos clínicos y también las características genéticas, como pudieron observar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sí tengo una. Es que no alcancé a escuchar cómo se llamaba el dominio de los genes SOX. Ese no tiene un nombre, se le denomina, es el dominio de alta movilidad de los SOX. O sea, sería así como alta movilidad. Ajá, es el grupo de alta movilidad, es lo que significa. HMG, grupo de alta movilidad. Así gracias. denominaron el dominio. Doctora, ¿y el dominio de los otros dos, cuál es su nombre? El de los genes HOX es homeodominio. Déjenme las. Y el de los genes PAX no tiene, ahora sí que no tiene un nombre. Es simplemente el dominio de acción, pero no tiene un nombre como tal el dominio de los genes PAX. El que sí es el de los HOX, que se denomina homeodominio. Disculpe, doctora, el artículo que subió en la página es de los genes HOX o SOX. Le subí de los genes HOX, de SOX, de PAX, de Wingles, de todos, así que todos los que vamos a ver,
Hay un artículo para cada uno. Ah, ok. Bueno, gracias. Sí, viene para, el de los Hox es el que tiene, ahí vienen todos los casos clínicos que se han identificado con las mutaciones de estos genes. En el de SOX también vienen casos de, ahora sí que las alteraciones que se generan y también en qué rutas participan. El de Wingles también y el de los erizos también viene. Vienen, le subí de un artículo de cada uno de estos genes que de estos que vemos aquí. Viene un artículo para cada uno de ellos. Para profundizar, más que nada porque es muy extenso. No nos podemos meter a profundización de cada uno de estos genes porque sí es muy extensas las rutas que controlan. Sí, Lo van a porque ver. intenté leer uno y me quedé así, ¿qué es esto? Sí, entonces No sobre entendía. todo son rutas de señalización muy complejas porque a su vez están regulando la expresión de otros genes. Entonces sí es muy complejo y también muchos todavía no se tienen, por ejemplo, de WNT, de Wingles, de los Wingles, todavía no se tiene desarrollada o descrita completamente la ruta de participación. Y como muchas rutas se entrelazan, por ejemplo, la acción de los erizos de estos genes se entrelaza con la de WNT. Entonces son rutas que están entrelazadas. Entonces sí se vuelve más complejo. Precisamente esa parte que se denomina transducción de señales y rutas de señalización es lo más complejo. Ahora sí que es lo más difícil de determinar. Cuando entras a estudiar lo que son las rutas de señalización y la transducción de señales, es muy complejo. Porque a nivel, por ejemplo, genético, pues hay genes que regulan la expresión de otros genes. Y luego incluso hay genes que su expresión hacen que se autorregulen. Entonces hay autorregulación de los mismos genes, como P53. P53 se regula a sí mismo y a su vez regula a otros genes, que esos genes regulan a su vez a otros. Entonces sí se vuelve un poco complejo las rutas de transducción de señales. Incluso yo tengo un artículo que es de los puros genes Hedgehog, que son los más estudiados en mamíferos, que es un artículo como de 300 páginas que solo habla de esos genes. Entonces sí es mucha información. Doctora, ¿y esos son más que nada para complementar? Sí, son para complementar. Porque en el Thomson, si se fijan, no, en el capítulo 14 no hablan mucho de los genes, nada más los mencionan. Y mencionan algunos de los efectos que tienen sus mutaciones, pero no hablan mucho de las rutas en las que están implicadas o de cómo funcionan. Entonces es para complementar. Igual, si tienen, en el caso de las enfermedades o los trastornos, las pueden buscar en la base de datos del OMI y pueden revisar los aspectos clínicos de las enfermedades. Ahora sí que son herramientas, ahí tienen la información a su disposición. Doctora, estaba leyendo en uno de los artículos que nos envió que había un gen llamado SRY, que es el que está situado en el brazo corto del cromosoma Y, y que es el que expresa pues si va a ser hombre o va a ser mujer, pero que actúa con SOX9. Entonces, ¿cuál de esos es el que activa o inactiva la expresión? En este caso, estos genes, igual por eso se denominan genes SOX, porque están relacionados precisamente, presentan homología con esos genes que mencionas, el SRY, que están presentes en el cromosoma Y. Y los genes SOX, en este caso SOX9, estaría implicado en la determinación sexual, en todo lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Estaría participando en conjunto con estos genes que mencionan, los SRY, actúan en conjunto.
Y el SRY no es parte de ninguno de estos que nos está presentando. No participa en lo que es el desarrollo temprano. Actúa en el desarrollo ya en una etapa de desarrollo más adelante, que son los responsables precisamente de la diferenciación, en este caso que el embrión se desarrolle caracteres sexuales masculinos o caracteres sexuales femeninos. Ahí es donde participan esos genes. Ok, gracias. De nada. Bueno, aquí le dejamos, continuamos la siguiente